Los alegatos de clausura son la última oportunidad de las partes en un juicio para resumir y presentar sus argumentos finales al juez o jurado. Una vez que se han desahogado todas las pruebas, su objetivo es convencer al juzgador de que las pruebas presentadas respaldan su teoría del caso y de que se debe fallar a su favor. Señoría, habiéndose desahogado la etapa probatoria y cumplido los principios rectores del juicio oral, que son la inmediación, contradicción, concentración, oralidad y publicidad, esta representación social expone sus alegatos de clausura. Todos los medios de prueba fueron producidos en la audiencia, ante su presencia, señoría, sometidos al debido contrainterrogatorio y con estricto apego a las reglas de litigación, lo que los dota de autenticidad procesal, regularidad y legitimidad epistémica. En consecuencia, este tribunal cuenta con los elementos necesarios para emitir un fallo condenatorio. Sobre los testimonios emitidos en juicio de la víctima Arely Rojas Carvajal, constituye una prueba directa en delitos de esta naturaleza, conforme a la jurisprudencia constante, que reconoce que los hechos de índole sexual suelen perpetrarse en contexto de clandestinidad. La víctima narró la conducta del acusado con coherencia temporal, exhibió consistencia interna y externa manteniendo un relato libre de contradicciones sustanciales. Superó el contrainterrogatorio sin deterioro en su credibilidad. Su testimonio satisface los criterios de valoración probatoria fijados por los tribunales: verosimilitud, congruencia y persistencia en la incriminación. Asimismo, su declaración fue recibida bajo medidas de protección y trato digno, lo cual no invalida, sino refuerza, la regularidad procesal conforme a estándares nacionales e internacionales sobre víctimas de delitos de carácter sexual. De acuerdo al testimonio de la testigo indirecta Yolanda Ríos y con base en el principio de corroboración periférica, este testimonio adquirió relevancia, ya que refirió haber visto a la víctima minutos después del hecho, describiendo su estado de ánimo, alterado, llorando y con una expresión de miedo, y señaló que la víctima le narró lo ocurrido. La jurisprudencia reconoce que este tipo de testimonio funciona como elemento corroborativo, al demostrar la inmediatez y espontaneidad del relato de la víctima. El testimonio se desahogó bajo protesta de decir verdad, sin objeciones de forma y sometidos al contrainterrogatorio correspondiente. En cuanto al testimonio del policía de primera respuesta, el oficial Martínez relató en la entrevista inicial realizada minutos después de lo ocurrido, en donde observó llanto, evitación de contacto físico y congruencia de su narración. Aunado a ello, el oficial explicó cómo elaboró su informe policial homologado, cuya lectura e incorporación se realiza conforme a las reglas del debate. El documento coincide con los testimonios rendidos en audiencia, cumpliendo su función como prueba documental producida conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Por último, el testimonio del perito psicólogo forense, el maestro Raúl González, donde rindió testimonio técnico y explicó detalladamente su dictamen. Fundamentó la metodología empleada, una entrevista semiestructurada y técnicas de evaluación compatibles con víctimas de delitos sexuales, los indicadores psicológicos identificados y la ausencia de factores que sugieren manipulación o simulación. Concluyó que la víctima presenta manifestaciones emocionales y cognitivas compatibles con una violencia real de abuso sexual. El dictamen se produjo en audiencia conforme a las reglas de incorporación: interrogatorio directo, explicación pericial, incorporación del documento y contrainterrogatorio, cumpliendo plenamente con los estándares periciales de pertinencia, idoneidad y suficiencia. Asimismo, las pruebas documentales y periciales, donde se encuentra el dictamen psicológico incorporado mediante lectura y ratificado por su autor en juicio, que goza con fundamentación científica, metodología reconocida y conclusiones congruentes con el resto del acervo probatorio. Siendo prueba de alta fuerza persuasiva conforme al criterio de la Suprema Corte sobre la valoración experta de los delitos sexuales, y el informe pericial homologado que se incorporó de forma regular y su contenido es plenamente concordante con las declaraciones de la víctima. La testigo Yolanda Ríos y el perito Raúl González, al describir la entrevista inicial, el estado emocional de la víctima y los actos posteriores de preservación del hecho denunciado, sirve como elemento que refuerza la credibilidad del relato principal. El Ministerio Público estableció una teoría del caso lógica, congruente y no fragmentada, conforme a lo siguiente. La víctima señala y describe directamente al acusado.
La testigo indirecta confirma la reacción inmediata y espontánea. El agente policial documenta y ratifica el estado emocional y narración inicial. El peritaje psicológico avala la coherencia psicológica del relato. No existe contradicción entre los medios de prueba ni motivos espurios, enemistad preexistente ni móvil alguno para que la víctima fabrique una acusación. La defensa no logró desacreditar la credibilidad de la víctima ni aportar prueba que siembre duda razonable. Sus objeciones fueron genéricas, sin sustento técnico o fáctico. Conforme al delito de abuso sexual, se acreditan los elementos de conducta dolosa del acusado, el contacto físico indebido sin consentimiento y la afectación de la libertad y moral desarrollo sexual de la víctima. Los hechos fueron acreditados más allá de toda una duda razonable, estándar que no exige certeza absoluta, pero sí una convicción firme, razonada y derivada de la totalidad de la prueba legalmente administrada. Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted, señoría, dicte sentencia condenatoria en contra de Luis Ángel Monroy Sánchez por el delito de abuso sexual, al considerarse plenamente acreditada su responsabilidad penal, y asimismo solicito se imponga la pena correspondiente conforme a la gravedad del hecho y se valoren las circunstancias de vulnerabilidad de la víctima y los efectos psicoemocionales demostrados durante el juicio. Es cuanto, su señoría.